del siglo XX o de antes, a un modelo de seguridad ciudadana que se basa en la existencia de penas descomunales para delitos que ciertamente son descomunales. Pero la seguridad ciudadana consiste en que no se cometan delitos de este tipo. Y los factores que llevan a este tipo de delitos pueden ser factores de gran calado en la sociedad y requieren soluciones de calado. No aumentar las penas mientras los recortes van desmantelando los mecanismos de prevención, educación y cohesión social que previenen esta clase de delitos, en cierta medida. Por otro lado, tenemos que decir que así como el PP en 2015 demostró al aprobar esta medida una nula disposición de diálogo, pues Cambiemos Villalba, desde nuestra modesta ventana, desde nuestra modesta posición de partido local, tampoco estamos observando que los grupos parlamentarios que han promovido su derogación estén llevando en paralelo una búsqueda de soluciones a la altura que el problema requiere. En conclusión, la prisión permanente revisable erosiona el principio de reinserción, pero al derogar esta disposición, deberíamos instar un debate urgente de búsqueda de soluciones para aquellos casos en los que se dictamine que es imposible la reinserción social de un reo. Por todo lo anterior, la Asamblea de Cambiemos Villalba ha decidido dar libertad a sus concejales para que voten en conciencia sobre la moción. Qué emocionante. Perdón. Tiene la palabra el Partido Socialista. Hola, buenas noches de nuevo. Como refleja la moción del Grupo Popular, el PSOE y el resto de los grupos de la oposición, Convergencia, Unión, Izquierda Plural, Nueva Canarias, el PNV, el BNG y UPyD, presentaron en junio de 2015 un recurso de inconstitucionalidad contra la ley que modifica el Código Penal, que había sido aprobada en el Congreso en marzo de ese mismo año, solo con los votos favorables del Partido Popular. El motivo fundamental del recurso del Grupo Socialista del Congreso estuvo relacionado con la incorporación de la nueva pena de cadena perpetua, eufemísticamente llamada prisión permanente revisable, una pena que permite que alguien pueda pasar toda su vida privado de libertad en prisión. Desde el Partido Socialista entendemos que la reforma impuesta por el Partido Popular supone una escalada expansiva de los poderes sancionadores del Estado, así como un intento de control social por parte del Gobierno. El Gobierno justifica este endurecimiento de las penas diciendo que responde a una supuesta demanda social, pero nosotros consideramos que el que una parte de la sociedad lo pida no constituye una causa justificada, si con ello se incumplen derechos y principios constitucionales. Además, España tiene una de las tasas de criminalidad más bajas de Europa, muy por debajo incluso de la media de la Unión Europea, y nuestro Código Penal no es indulgente con los delincuentes. En él, la pena máxima de prisión es de 30 años y puede ascender hasta los 40 en casos de concurso con otros delitos. Pero además, en los casos más graves, el cumplimiento de las penas puede ser íntegro, sin beneficios penitenciarios, sin permisos de salida, sin clasificación en tercer grado y sin libertad condicional. Por ello, es bastante discutible que la aprobación de la cadena perpetua pueda tener un efecto intimidatorio ante la expectativa de pasar más de 40 años en prisión. En definitiva, la prisión permanente revisable no es útil para la prevención de delitos. Pero aunque lo fuera, no es aceptable por cuanto vulnera el artículo 25.2 de la Constitución, que contempla la reeducación y la reinserción social como fines de la pena. La pena que introduce la reforma del Partido Popular, además de impedir de hecho esta reinserción y educación, supone una pena inhumana, prohibida por el artículo 15 de nuestra Carta Magna, imprecisa, vulnerando por tanto el artículo 9.3 y contraria a la dignidad de la persona, garantizada por el artículo 10. Para el Partido Socialista no hay prisión permanente buena y prisión permanente mala. Hay únicamente cadena perpetua, y esta implica la negación del principal atributo de una persona, su dignidad. Gracias. ¿Y votarán? Muchas gracias. Tiene la palabra la portavoz del Partido Popular. Gracias, presidenta. Son muchos los acontecimientos que se han sucedido en España desde que en 2008 los padres de Mariluz, Juan José Cortés e Irene Suárez entregaron al entonces presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, 2,3 millones de firmas recogidas en la campaña por una justicia más justa, en la que pedían que se aumentaran las penas contra los pederastas.
El Partido Popular recogió esta petición de la sociedad y en 2015, con mayoría absoluta en la Cámara, reformó el Código Penal e introdujo la figura de la prisión permanente revisable. Y no lo hizo de cualquier forma. Lo incorporó con extremo cuidado y como pena máxima para delitos extremadamente graves con un gran impacto social. Lo hicieron dentro del contexto de la Constitución, el compromiso con los tratados internacionales en materia de derechos humanos, de acuerdo con los informes del Consejo de Estado y avalado por el Consejo Fiscal y el Consejo General del Poder Judicial. Faltó hablar con el señor Enche que le hubiese dado una clase magistral de Derecho Penal. Hoy, tan solo 2 años y medio después, a la iniciativa del PNV para derogar la prisión permanente revisable se han sumado de forma entusiasta con su voto favorable el Partido Socialista, Podemos, Compromís y Bildu, mientras que Ciudadanos participaba de forma relevante con su abstención. Ni siquiera han esperado al dictamen del Tribunal Constitucional, porque en la práctica este tribunal viene admitiendo desde 2004 la extradición de personas a países donde pueden ser condenadas a penas semejantes a nuestra prisión permanente revisable. Y lo hace porque entiende que no existe pena inhumana o degradante en sus legislaciones. El diputado del PNV, Miquel Legarda, fue muy aplaudido por todos los grupos de la oposición, incluidos Ciudadanos, cuando afirmó que la prisión permanente revisable es un exceso que no encaja con la Constitución, al despreciar, a su juicio, el principio de reinserción del penado. El mismo diputado llegó a argumentar que además resulta innecesaria su existencia, porque cada vez se registran menos delitos de extrema gravedad. Díganselo a los padres de Diana Quer. Dejemos claro que la prisión permanente revisable que contempla nuestro Código Penal se aplica únicamente en los delitos contra menores de 16 años o personas especialmente vulnerables, cuando se atente contra la libertad sexual, asesinos múltiples, organización criminal, atentados contra la corona, jefes de Estado extranjeros, genocidio y de lesa humanidad. La ley garantiza un horizonte de libertad para el condenado. El tribunal establecerá un plazo de libertad condicional en el que se impondrán medidas de control orientadas tanto a garantizar la seguridad de la sociedad como a asistir al penado en la fase final de su reinserción social. El mismo tribunal podrá considerar que no concurren los requisitos necesarios para que el penado recupere la libertad. Entonces se fijará un plazo para llevar a cabo una nueva revisión de su situación. Por lo tanto, con esta medida no se renuncia a la reinserción del penado. Desde que entró en vigor, hace casi 3 años, esta pena solo se ha impuesto una vez. Fue en julio de 2017 a David Oubel, que asesinó a sus 2 hijas de 4 y 9 años con una radial eléctrica y un cuchillo de cocina. Ha sido el único preso en España condenado a la pena máxima privativa de libertad que existe en nuestro Código Penal. Esta misma semana, la fiscal del caso del hombre que confesó haber golpeado, engrilletado y estrellado contra el suelo a su sobrina Nayara, de 8 años, durante 7 horas, porque no se sabía la lección, anunció en su alegato que pedirá la prisión permanente revisable para el presunto asesino. ¿Y ustedes dicen que la prisión permanente revisable rompe con el principio de proporcionalidad y culpabilidad? La actuación política de sus partidos no representa en nada la realidad de la sociedad. ¿O es que ustedes consideran que los asesinos de Nayara o Diana Quer no son crímenes excepcionales? La figura de la prisión permanente revisable existe en países tan modernos y tan democráticos como Alemania, Inglaterra, Italia, Dinamarca, Bélgica, Austria, Suiza e incluso en Francia, instaurada por el Partido Socialista en 1994 y ampliada en 2011 a raíz del asesinato de un policía a manos de la banda terrorista ETA. Hace 3 meses, Rocío Viéitez, la mamá de las 2 niñas asesinadas por su padre con la radial, inició la recogida de firmas para que esta figura no se derogara. Desde entonces, y he estado todo el pleno mirando cómo, desde que hemos empezado, han subido en más de 3.000 firmas, casi 1,5 millones de personas hemos firmado en apoyo del mantenimiento de la prisión permanente revisable. El devenir de los acontecimientos les ha pillado con el paso cambiado. Ustedes pensaban que este asunto, como tantos otros, iba a pasar desapercibido, pero la localización durante las pasadas Navidades del cadáver de Diana Quer y la detención de su presunto secuestrador y asesino, ha reabierto el debate social y los ciudadanos nos exigen que las leyes reflejen el sentir general de los españoles. La sorpresa e indignación crece entre toda la sociedad española, cuya respuesta ante este tipo de crímenes no conoce de género, ni de edad, ni de ideología. Los votantes del PSOE son, curiosamente, los que más apoyan esta pena. Pablo Iglesias, líder de Podemos, escribió un tuit el día que apareció el cadáver de Diana Quer en el que decía:
Todo nuestro apoyo y cariño a la familia y personas cercanas de Diana Quer. Lamentamos mucho el desenlace. Es violencia machista y hace falta que se priorice